Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama controlando mis emociones. Primero, tenemos que decir que todos nacemos con emociones. Es decir, Dios nos ha creado con emociones. Son parte nuestra. Toda la vida hemos estado y experimentamos las emociones. Por lo tanto, las emociones no son malas. El tema es controlar nuestras emociones. No sé a cuántos les ha pasado alguna vez levantarse, por ejemplo, con el pie izquierdo. Yo creo que a muchos en alguna oportunidad nos ha pasado de que nos hemos levantado no de la mejor manera. O nos hemos levantado con pena, nos hemos levantado con rabia, nos hemos levantado sin ánimo. A muchos nos ha pasado. Es parte quizás de la situación que podamos estar pasando. Hoy en día, a nivel mundial, de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, nuestras emociones están más a flor de piel. Las hemos experimentado de diversas maneras. Y primero quiero decirles y que podamos entender qué son las emociones. Las emociones son una alteración del ánimo. Entonces tenemos que entender que una emoción es una alteración del ánimo. Es una alteración intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. La conmoción somática son sensaciones que son meramente físicas y que se expresan de manera clara y visible en alguna parte del organismo. Es decir, cuando por ejemplo tenemos alegría, esta emoción la hacemos visible cuando nos reímos, cuando sonreímos. Cuando estamos tristes, esta emoción la hacemos llorando. Si tenemos rabia, fruncimos el ceño. De esta forma hacemos visible nuestra emoción. A diferencia de los sentimientos son más duraderos. Las emociones entonces son una alteración del ánimo momentánea. ¿Bien? Aunque nos duela a nosotros las mujeres, somos un poco más emocionales. ¿Por qué? Porque ciertas partes de nuestra vida experimentamos más las emociones. Por ejemplo, en la pubertad, en el embarazo y en la menopausia se ven más a flor de piel las emociones. Las emociones son necesarias, por supuesto que son necesarias. Y como dije en un principio, Dios nos ha creado con emociones. Nos ha creado con emociones, por lo tanto las emociones no son malas. Nuevamente, insisto, el tema es que debemos saber controlar estas emociones. Por ejemplo, la alegría nos ayuda a sentir placer, nos energiza, nos hace estar bien arriba. La ira es un mecanismo de defensa para no ser abusado. El tema está cuando yo sigo acumulando esta ira y se descontrola de mí, y esta ira puede provocar odio, rencor. Es por eso que la Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. La tristeza nos ayuda a expresar nuestros sentimientos, es decir, si hemos experimentado alguna pérdida de algún ser querido, alguna relación que se haya roto, nosotros por lo general lo expresamos a través del llanto, y eso es la tristeza. El asco o el desagrado es un mecanismo de escape frente a algo o a alguien. Si algo no me gusta, si algo no me parece, yo voy a salir de ahí. La sorpresa nos prepara para enfrentar nuevas cosas, nuevas situaciones. El miedo es un mecanismo de protección. Es decir, si vemos que hay algo que es peligroso para nuestra vida, es ahí donde el miedo nos hace salir de esa situación. El tema está cuando el miedo también se descontrola y se vuelve un espíritu de temor. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Los varios estudios por Walger dicen que las emociones, ellos dicen que las emociones básicas
son 6 y que son las que acabo de nombrar. Para los que somos papás, y bueno, para los que les gusta ver películas de niños, hay una película que grafica las emociones, esa película se llama Intensamente, y grafica estas emociones, cómo actúan en la vida de una persona. Como dije en un comienzo, Dios nos ha creado con emociones. Sentimos gozo, amor, felicidad, ira, enojo, culpa, miedo, decepción, etc. Si no sintiéramos estas emociones, seríamos robots. Las emociones están muy relacionadas con el corazón, pero no debemos dejarnos dominar por ellas. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿cómo puedo controlar mis emociones? En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Por lo tanto, es ahí donde debemos tener cuidado, en las cosas que se arraigan en nuestro corazón, aquellas emociones que pasan de ser solamente una alteración del ánimo momentánea. Cuando esto ya no es momentáneo, cuando esto empieza a quedarse y toma tiempo, es ahí donde debemos tener cuidado, porque eso que va pasando el tiempo y se sigue quedando y sigue quedando, se va quedando en nuestro corazón. Los entendidos dicen que muchas de estas emociones alteran nuestro organismo. Yo creo que usted ha experimentado cuando está preocupado, cuando tiene estrés, se resiente su estómago, el corazón se agita y nuestro organismo comienza a sufrir algunas alteraciones producto de estas emociones que no han sido controladas. Y es ahí donde debemos tener ojo, porque nosotros debemos cuidar nuestro organismo. Entonces, ¿cómo puedo controlar mis emociones? La Biblia nos enseña que debemos ser controlados no por nuestras emociones, sino que debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Él es el que gobierna nuestras vidas y no aquellas emociones. El Espíritu Santo, cuando nosotros experimentamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos reflejar el fruto de Él. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por lo tanto, cuando yo reflejo al Espíritu Santo, debo reflejar el fruto de su Espíritu. Y es Él, el Espíritu Santo, el que debe gobernar mi vida. En Romanos 8:9 dice: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es ahí. Como Pablo le decía a Timoteo, tienes que tener dominio propio. Nosotros debemos tener dominio propio en aquellas situaciones. Que la rabia no sea más que eso, que no se comporte en ira, en rencor y eso que nos lleve al odio, sino que sea solo una alteración del ánimo momentánea, pasajera. Que la tristeza no se convierta en una depresión, en una tristeza por siempre, sino que el Espíritu de Dios esté y sea notorio en nuestras vidas. ¿Cómo controlar mis emociones? Las emociones no me pueden dominar a mí. Podemos ver a Caín y Abel. Caín experimentó la rabia de ver que a su hermano lo habían visto de mejor forma la ofrenda que él había presentado. Y esta rabia que él tuvo, que podría haber sido solo un estado, una alteración momentánea, se convirtió en algo más. Y lo llevó, ustedes saben, a cometer aquel gran homicidio de matar a su hermano. Por lo tanto, que este estado, esta alteración del
el ánimo, no nos lleve más allá. Debemos ser dominados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Hablar con alguien muchas veces nos ayuda a poder despojarnos un poco de nuestro problema y que otra persona nos pueda aconsejar. Dejar el pasado atrás, situaciones que me marcaron, situaciones de tristeza, situaciones dolorosas del pasado, dejarlas allá en el pasado nos hace bien para que dejemos aquellos sentimientos que no nos hacen bien en el pasado. ¿Qué pasa si no controlo mis emociones? ¿Qué pasa si usted o yo no controlamos nuestras emociones? Dice en Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo son las ciudades sin murallas? ¿Cómo eran aquellas ciudades que no tenían murallas? Eran ciudades que eran fáciles de ser atacadas por el enemigo. Por lo tanto, cuando nos dice que si nosotros en el fondo no tenemos esa barrera, ¿cuál es? Nosotros no somos gobernados por el Espíritu Santo. O sea, estas emociones van a atacar nuestras vidas y no nos van a llevar a nada bueno. Cuando no controlo las emociones, rechazo al Espíritu Santo. Y es ahí donde debemos tener problemas. Es ahí donde debemos tener ojo, porque no podemos rechazar al Espíritu Santo. Debemos dejar ser guiados y gobernados por Él. Cuando no controlo mis emociones, me llevan a enfermar. Me pueden llevar a enfermar. Puedo sufrir alteraciones de mi estómago, mi corazón puede acelerarse. O sea, si no controlo mis emociones, me pueden llevar a enfermar. Cuando no controlo mis emociones, traen malas relaciones. Porque voy a estar enojado por la vida, porque voy a estar triste y no voy a querer estar con nadie. Me va a traer malas relaciones con el resto si no controlo mis emociones. Cuando no controlo mis emociones me llevan a tomar malas decisiones. Es por eso que cuando usted esté pasando por un momento irritable, por ejemplo, no envíe el mensaje inmediato. No envíe un WhatsApp con lo que quiere decir con rabia. No vaya donde su jefe y vaya a renunciar. Porque lo van a llevar a tomar malas decisiones que lo más probable, y estoy segura, que luego se va a arrepentir. Pero ya está, ya lo hizo. Por lo tanto, cuando no controlo mis emociones, me pueden llevar a tomar malas decisiones. Entonces, podemos resumir que la palabra es controlar. Debemos controlar nuestras emociones. Las emociones están en nosotros siempre, todos los días. Y en el día podemos experimentar varias emociones. Emociones que nos pueden tener bien arriba y emociones que nos van a tener abajo, tristes. Pero es ahí donde debemos controlarlas. Lo más importante, tener dominio propio, dominar estas emociones. Por lo tanto, debo resumir que debemos ser gobernados por el Espíritu Santo. Él es el que debe gobernar nuestras vidas. Él es el que debe gobernar nuestras emociones, no nuestras emociones a nosotros. Así es que el Señor le bendiga. Aprendamos a poder controlar nuestras emociones, porque Dios nos ha creado con ellas, pero sí debemos aprender nosotros a controlar estas emociones. Que el Señor les bendiga.